Saludos y muy buenas tardes, amigas y amigos del Ecoexploratorio Museo de Ciencias de Puerto Rico. Continuamos con la edición Biotecnología Agrícola de nuestra Semana de Ciencia Virtual, auspiciada por nuestros amigos de Pravia, quienes están celebrando su 25 aniversario aquí en Puerto Rico. Y esta semana estaremos celebrando toda una semana de biotecnología agrícola con diversos recursos que estarán con nosotros de lunes a viernes a las 7, a las 11, a las 3 y a las 5 de la tarde. A las 11, a las 3 y a las 5 de la tarde tendrá oportunidad de disfrutar de diversos webinars, cada día dirigido a una temática en específico. Y el día de hoy se está dirigiendo a la ciencia y tecnología relacionada con la biotecnología agrícola. Nuestro tercer y último recurso para el día de hoy lo es Lisandro. Ay, disculpen. Ahora sí. Tenemos por aquí a Lisandro Pérez, quien es quien nos estará trayendo el tema de muestreo y monitoreo de enfermedades en la agricultura. Pero antes de comenzar, recuerden que si nos está viendo a través de Facebook, puede enviar sus comentarios y sus preguntas a través de la sección de comentarios y también sus saluditos para que al final del webinar podamos contestar todas sus preguntas siempre y cuando el tiempo nos los permita. De igual manera, si usted nos ve a través de Zoom, recuerde que puede hacer lo mismo a través de la sección de Q&A o Questions and Answers. Encontrará esa sección en la parte de abajo de su monitor, en el loguito que es dos nubecitas con una Q y A en la parte de abajo. Ahí nos pueden escribir sus saludos, comentarios y sus preguntas. Siempre y cuando el tiempo nos los permita, estaremos seleccionando varias de sus preguntas para contestarlas en vivo. Pero cualquier cosa, si tiene preguntas adicionales o si nos está viendo otro día que no sea ahora en vivo y desea escribirnos, puede hacer lo mismo a info@pravia.org, quienes podrán contestarle cualquiera de sus preguntas a través de correo electrónico. Pero, sin más preámbulo, comenzamos la tarde de hoy con la temática de muestreo y monitoreo de enfermedades en la agricultura por Lisandro Pérez, quien es gerente de estación en Illinois Crop Improvement Association. Ahora con ustedes los dejo con Lisandro Pérez. Que lo disfruten. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. No quiero comenzar sin antes agradecerle a Pravia y al Ecoexploratorio por organizar esta serie de webinars que entiendo que hay mucha información buena para los que nos estén viendo. Yo voy a estar tocando el tema de muestreo y monitoreo de enfermedades en la agricultura. Antes de comenzar, quiero dejarles saber que nosotros quien regula el muestreo que nosotros realizamos es la National Seed Health System. ¿Y qué es esto? Este es un programa autorizado por el USDA-APHIS y administrado por la Iowa State University Seed Science Center para acreditar entidades públicas y privadas para realizar ciertas actividades necesarias para apoyar la emisión de certificados fitosanitarios federales para el movimiento internacional de semillas. Adicional a eso, la National Seed Health System también cubre patógenos en semillas de diferentes cultivos, tales como habichuelas, chícharos, zanahoria, lo que son las cucurbitáceas, tales como calabazas, sandía, melones. Tenemos incluido ahí el apio, espinacas, lechuga, tomate, cebolla, cilantrillo, pimiento. Adicional a eso, también lleva a cabo inspecciones visuales de envíos de semillas en las facilidades del exportador
antes de emitir un certificado fitosanitario. Pero para la compañía que yo represento, el área que trabajamos directamente es la inspección fitosanitaria de campos para producción de semillas. En este renglón estamos acreditados para hacer inspecciones fitosanitarias en los siguientes cultivos, como es el maíz, la soya, el algodón, el trigo, el girasol y el sorgo. Entonces, ¿cuál es el propósito de una inspección fitosanitaria? Bueno, es el buscar plantas enfermas, insalubres o deformes, recolectar muestras para análisis de laboratorio, hacer una descripción preliminar de una enfermedad potencial y vigilar para determinar si son enfermedades cuarentenarias. Para poder hacer una buena inspección necesitamos hacer lo que llamamos la estrategia de inspección. Para eso necesitamos obtener una descripción general del campo. Usualmente nos envían un mapa con el tamaño del predio, la localización y áreas adyacentes. Y en base a ese mapa, uno planifica la ruta por el predio para poder obtener las muestras. Dentro de lo que uno va a estar verificando es microclimas dentro del predio. Tenemos que un área pequeña puede tener más probabilidad de desarrollar una enfermedad debido a condiciones localizadas. Por ejemplo, puntos húmedos, puntos altos, bordes, áreas de drenaje, etc. Para eso, tenemos lo que llamamos los patrones de inspección, que puede ser lo que decimos como pase equidistante, que eso es caminar a lo largo del predio, básicamente según está sembrado, en forma de serpentina, que prácticamente uno puede ver todas las plantas que hay en el predio. O también tenemos ejemplo de lo que llama escalonado o en X, que es literalmente cruzando en forma de X el predio y los bordes del predio. Ahora, dadas las condiciones de los diferentes predios que nos encontramos, también está el patrón personalizado, ya que si tiene áreas que tengamos estructura, áreas que hayan árboles, áreas bajas, áreas altas, zonas de drenaje o zonas de alta población de malezas, pues hay que personalizar ese patrón para tratar de cubrir todas esas áreas y tener, y en el caso de que haya tomar muestras, pues que uno tome muestras de las áreas correctas. Exacto, el patrón personalizado debe asegurarse que todas las partes del campo están proporcionalmente y adecuadamente representadas en las plantas inspeccionadas dentro de los diversos microclimas del predio. Siempre que se cumpla con estos requisitos, el patrón de inspección puede variar. Y puede variar en el sentido de localización, forma del predio, topografía, y en base a eso, pues uno diseña el patrón de inspección. En cuanto al número de plantas para hacer una inspección fitosanitaria, estamos hablando de un mínimo de 4.200 plantas. Para eso, usualmente se dividen en 21 conteos de 200 plantas cada una. Y cada uno de esos conteos va a ser en las diferentes áreas del predio. Si hay diferentes microclimas, pues tratar de cubrir los diferentes microclimas para que esa sea una muestra representativa de ese predio. En el caso de fitosanitaria con certificación, aquí estamos hablando que se deben hacer múltiples visitas, porque ya hay que verificar diferentes etapas de crecimiento.
Y quiero aclararle la parte de certificación. En realidad, eso es otro servicio que nosotros damos aquí en Puerto Rico, que es la parte de certificación de semilla, pero esto lo que busca es verificar la pureza de la semilla. Hay que hacer visitas antes de la floración, durante la polinización, para poder identificar plantas que sean fuera de tipo. Y lo ideal es identificar plantas de fuera de tipo antes de que florezcan o que se polinicen, para que así no haya contaminación de la semilla. Y dirán que es una planta fuera de tipo. Pues son plantas que se produjeron con polen no deseado, ya que lo que necesitamos es semilla lo más pura posible. Otra manera de encontrar contaminación en los bloques de semilla es si el equipo que se utilizó, ya sea para cosecha, para limpieza de la semilla, o inclusive para siembra, no se hizo una buena limpieza y quedan semillas de otras variedades, estas pueden contaminar los lotes de semillas. Aquí le muestro un ejemplo, lo que es una zona de alta humedad, que podemos tener áreas cerca de ríos, arroyos, zonas de drenaje, puntos bajos, áreas con maleza. Esta foto en específica puede ver un área que es un punto bajo, ya que no vemos que haya algún drenaje, un río cerca. Esto es lo que llamaríamos un punto bajo. También hay que verificar las áreas circundantes, los bordes del predio, porque a veces tenemos árboles en esa área. Esos árboles pueden crear sombra, y esa sombra puede crear un microclima que pueda dar paso a desarrollo de enfermedades. También hay que verificar predios adyacentes del mismo cultivo y también áreas de estructura. Usualmente pueden tener silos donde almacenan semillas, o almacenes, o áreas donde guardan equipos. Otra cosa que hay que ver es lo que sería el estrés por sequía, que en un predio pues podemos tener el estrés por sequía si tenemos puntos altos, si hay áreas de suelos arenosos o en las márgenes de zonas de riego. La foto que ven son áreas de riego que se utiliza sistema de pivote central, y entonces en la área de las esquinas usualmente pues el agua no le llega, y van a tener áreas que van a mostrar estrés por sequía. ¿Y por qué tenemos que ver el estrés por sequía? La idea es no confundir una planta en estrés con una planta enferma. Y entonces, ¿cuándo es la etapa ideal para inspección? En el caso del maíz, la etapa ideal es entre lo que conocemos en el argot 9.0 y 9.2, que es postpolinización o predentado. Usualmente es cuando las barbas en las mazorcas se tornan de color marrón. En el caso de la soya, la etapa preferible es lo que llamamos R6, que R6 es cuando las vainas están llenas, pero aún verdes. Y se hace cuando la inspección, cuando el campo está en etapa ideal. Llamamos etapa ideal cuando la mayoría de las plantas estén en la etapa. Usualmente no todas las plantas van a estar en la misma etapa, por lo que venimos hablando de los áreas de los microclimas o de los bordes, ya que entonces podemos tener en el mismo predio plantas que estén un poco más maduras, o plantas que estén a etapas más tempranas. Siempre buscamos cuando la mayoría del predio está en la etapa ideal. Entonces, en la parte de evaluación de enfermedades, volvemos y recalcamos la importancia de visitar el predio en la etapa adecuada, y recalcamos verificar los microclimas. Si es necesario, usar lentes de aumento para poder identificar la enfermedad. Tenemos que ver el número mínimo de plantas requeridas, así como comenté anteriormente.
son 21 conteos de 200 plantas. Y entonces tomar muestras y enviarlas para diagnóstico. Usualmente se toman son muestras de hojas y al tomar las muestras, pues debemos ser cuidadosos para no destruir la planta. Aquí un ejemplo de rango de severidad que utilizamos. Aquí vemos la superficie de la hoja y en base al daño en la superficie de la hoja, pues determinamos el porciento de severidad. Que un 20% o menos lo consideramos bajo, ya de un 21-40% se considera moderado y más de 41% es alto. Aquí voy a tratar un poco del tema de lo que es el Southern Plant Diagnostics Network, porque es lo que utilizamos una vez tomamos las muestras. Quien nos hace los análisis es a través del Southern Plant Diagnostic Network. ¿Y qué es esto? Es una asociación de 14 estados y territorios en el sureste de los Estados Unidos que funciona como un sistema cohesivo y distribuido para detectar rápidamente plagas y patógenos en nuestros ecosistemas agrícolas y naturales. Su objetivo es apoyar una red regional segura para la detección y diagnóstico de problemas fitosanitarios. Ahora, lo que llamamos el Southern Plant Diagnostic Network, es parte de la Red Nacional de Diagnóstico de Plantas, que esto fue creado en el 2002 por USDA en respuesta a la necesidad de proteger los sistemas agrícolas y naturales de plagas invasoras y patógenos mediante la detección y el diagnóstico temprano. También, como parte de la Red Nacional de Diagnóstico de Plantas, provee presencia en todos los estados para el diagnóstico de plagas y enfermedades invasivas. También provee capacitación en línea, así como talleres y seminarios web sobre temas de interés invasivos. La responsabilidad de la Red Nacional de Diagnóstico de Plantas es la detección e identificación de brotes, un sistema de comunicación seguro, el manejo y almacenamiento de información, el análisis de los datos, los informes y alertas y el entrenamiento. Aquí, en Puerto Rico, ese laboratorio se encuentra en la Estación Experimental Agrícola de Juanadía, y este laboratorio ofrece análisis de rutina que se realizan en base a descripción de síntomas y signos de enfermedad. Y se preguntarán cómo puedo enviar muestras. Pues el material para análisis puede ser entregado en forma personal o enviado a través de la ruta de las diferentes estaciones experimentales o recintos de la Universidad de Puerto Rico. También quiero recalcar que este laboratorio que se encuentra en la Estación Experimental de Juanadía está debidamente acreditado. Inclusive se pueden enviar muestras de árboles, que estas muestras, si toman muestras de ramas, de hojas, se pueden colocar en fundas plásticas, y lo ideal es llevarla el mismo día al laboratorio, pero si no pudiese ser el mismo día, pues se pueden refrigerar hasta tanto se puedan llevar al laboratorio. Hay que enviar, en el caso de las plantas, hay que enviar plantas vivas que muestren varios estadios de la enfermedad. Evitar plantas que la enfermedad esté en estado muy avanzado para evitar el aislamiento y los organismos saprófitos. También cuando vayamos a tomar muestras, la idea es extraer las plantas, no arrancar las plantas, para poder tener una planta completa e íntegra. Y lo que se hace es se extrae la planta, luego el exceso de tierra de las raíces se le remueve. Las raíces las podemos usar una bolsa tipo Ziploc para las raíces,
y lo que es tejido de hojas y tallos deben estar en una funda de papel. No se deben enviar plantas muertas. El laboratorio necesita plantas vivas con síntomas para poder determinar la enfermedad. Información que debes ponerle con las muestras debe ser el área, el nombre de la finca, el nombre de la planta, la variedad, el total de plantas afectadas, pues en términos de por ciento o de cantidad, cuántas cuerdas están afectadas, y si aplica qué plaguicidas fueron utilizados, ya que algunos síntomas se pueden confundir, síntomas ya sea de aplicaciones de fitotoxicidad por plaguicida o síntomas abióticos se pueden confundir con enfermedades. También este laboratorio con información adicional provee para identificación de insectos. Puede enviar diferentes partes de la planta, hojas, tallos, raíces, con los daños del insecto, y también enviar la muestra del insecto que haya encontrado, que el insecto que esté causando los daños. Y estas muestras de insectos pues, deben estar colocadas en bolsas plásticas también tipo Ziploc o en frascos de cristal. También pueden enviar fotografías y a través de fotos se pueden hacer diagnósticos. Pero en el caso de las enfermedades, es un poquito más complicado. Digamos, aproximadamente un 25% de la fotografía, del total de fotografías se puede determinar qué enfermedad tenemos. Ya en cuestión de fotos para identificación de insectos o de maleza, el porciento es mucho más alto. Entonces, en cuanto al control y manejo, lo más importante en el control y manejo de las enfermedades de los cultivos es un diagnóstico oportuno del agente causal de la enfermedad. Aquí lo que quiero es mostrarles algunas fotos con síntomas, simplemente una pequeña muestra. Hay muchísimas enfermedades y síntomas que le podría mostrar, pero esto es una muestra. Aquí tenemos diferentes etapas de virus en hojas de maíz. Aquí tenemos otro tipo de enfermedad, también en el maíz, que se le conoce como el tizón sureño del maíz. La siguiente, tenemos lo que se le conoce como el tizón norteño del maíz. Les sigo mostrando alguna foto. Esto es lo que sería la roya común en el maíz. La roya también afecta la soya. Aquí tenemos lo que no comenté. Esto es lo que es el efecto de la roya sureña. Esto es lo que conocemos como el cercóspora en soya. Tenemos lo que se le conoce como el añublo lanoso en soya también. Quiero destacar que usualmente estos nombres mayormente se menciona el nombre en inglés, ya que los laboratorios, pues la mayoría están en Estados Unidos y es bastante común pues, mencionar los nombres en inglés. Aquí tenemos un ejemplo que sería el virus del moteado de la vaina, también en plantas de soya. Y aquí tenemos otros síntomas de virus en plantas de soya. Le mostré soya y maíz porque es la mayoría de los cultivos con los que nosotros hacemos este tipo de muestreo. Junto con estos muestreos, pues esto hay que llevar una certificación, unas solicitudes, que eso va para una base de datos, y entonces la compañía o agricultor que vaya a mover esa semilla de un país a otro, pues ya está en esa base de datos, y con esa base de datos se puede emitir un certificado fitosanitario para esa semilla.
o si por alguna razón hay problemas de alguna enfermedad cuarentenaria, pues obviamente no se le emite un certificado y esa semilla no se puede mover de, de donde, de donde se cosechó y se debería destruir. Básicamente esta es lo que tengo en relación al muestreo y monitoreo de... por el momento estoy disponible para contestar cualquier pregunta que tengan. Muchísimas gracias, señor Pérez. Tenemos aquí varias preguntas relacionadas precisamente a cómo identificar el cultivo enfermo, pero también tenemos una, vamos a comenzar con esta, cómo evitar que se contaminen los cultivos. Pues ahí hay una serie de prácticas que se pueden llevar a cabo, como de saneamiento, tener una finca limpia, que el cultivo durante la época de crecimiento, mantenerlo limpio, libre de maleza. También es usar, en caso de semilla de buena calidad. Y es una manera de evitarlo. Otra forma de mantenerlo es, a veces las enfermedades llegan, pero si uno la identifica a tiempo y hace tratamiento temprano, en muchos casos pues puedes controlar la enfermedad. Menciono sobre la limpieza alrededor del cultivo. Nos preguntan también a través de Zoom cómo evitar la maleza entre los cultivos. Sí, eso dependiendo del cultivo, estamos por ejemplo, en Puerto Rico, tenemos un clima tropical. Las malezas crecen durante todo el año, a diferencia si estamos hablando, poner un ejemplo de Estados Unidos o Canadá, pues que tienen sus épocas de invierno, que el frío, pues en muchas ocasiones, pues controla el crecimiento. Es más intensivo, va a depender del cultivo, cuánta sombra provee el cultivo para que controle ese brote de maleza o de las prácticas que se hagan, ya sean prácticas con herbicida o prácticas culturales. También nos preguntan por aquí, ¿cuáles las enfermedades más comunes que le puede dar a un cultivo? En el caso de nosotros en Puerto Rico, estas que le mostré en el maíz, lo que es el tizón, que en inglés se le conoce como el leaf blight, la roya, que se le conoce como el rust, en la soya también tenemos algo de roya, el cercópora. Ahora, estas enfermedades que son bastante comunes, no son enfermedades cuarentenarias. Así que si se identifica, no es una que no puedas usar la semilla que produzcas ahí porque no son enfermedades cuarentenarias. También nos preguntan, eh, ¿trabajan con microbiólogos ambientales? O sea, ¿cuáles son los profesionales que trabajan en esta área de muestreo y monitoreo de enfermedades? Excelente pregunta. En el caso particular del servicio que nosotros ofrecemos, nosotros no tenemos, no es necesario que tengamos que identificar qué enfermedad es, porque para eso están los fitopatólogos, para eso llamamos las muestras al laboratorio, pero sí debemos ser capaces de identificar los síntomas. Hay muchos casos de enfermedades comunes que sí uno las puede identificar, pero lo importante es identificar los síntomas y una vez identificas un síntoma, tomar una muestra que sea representativa del predio, manejarla adecuadamente esa muestra y entonces el laboratorio, una vez la analice, pues va a emitir el resultado. Ya aquí pues nos están preguntando también sobre recomendaciones a la hora de cultivar ciertos productos. Eh, Nos pregunta Anónimo, ¿qué le recomienda a alguien que inicia a sembrar? ¿Cómo puede proteger las plantas de enfermedades? Cuando estamos comenzando,
¿Cómo podemos protegerlas? Este, pues, como comenté anteriormente, prácticas de saneamiento, o sea, comenzar con un área limpia, los implementos que estés utilizando, que estén lo más limpio posible, porque, ejemplo, si usas un implemento en para destruir un campo que tenía una enfermedad y ese mismo implemento lo usa para preparar el terreno para una siembra nueva, puedes estar moviendo esporas y puedes estar moviendo la enfermedad. Y eso va a depender mucho de los cultivos que sean, hay cultivos que tienen resistencia natural, hay cultivos que toleran, hay otros que son completamente susceptibles, que los que son completamente susceptibles tal vez no, en muchos casos, por más aplicaciones o control que tenga, es difícil de controlarla, no se pueden controlar. Esos son los casos menos probables, pero pueden suceder. Hablando sobre esporas, por acá Denis nos escribe en Facebook, ¿cuáles son los hongos y bacterias más comunes en el maíz, especialmente a la hora de sembrar el embrión en medio de cultivo? Aquí sí tenemos hongos de suelo, los que se conoce como el Fitium, el Phytophthora, son bastante comunes. En muchos casos lo que se hace para tratar de evitar ese daño es tratar a la semilla, aplicarle un tratamiento fungicida antes de sembrarla para proteger la semilla y eventualmente proteger el embrión. Nos pregunta también por acá Lilibeth, nos pregunta con relación a, pues, la remoción de enfermedades en las plantas. Si es cierto que el usar agua con detergente ayuda a disminuir las enfermedades que tenga una planta. Usualmente el agua detergente la recomienda más para insectos que sean de cuerpo blando, porque el detergente lo que hace es, digamos, le derrite esa capa de grasa y el insecto, pues, la hemolinfa, se le sale la hemolinfa, pero es se utiliza más para insectos de cuerpo blando. ¿Qué es lo primero de las enfermedades más comunes en las plantas? ¿Qué es lo primero que podemos identificar cuando hay alguna enfermedad? Entiendo que es en la hoja. Sí, usualmente puntos en la hoja, pero pueden ser puntos de un color en particular, rojizo, o áreas de la hoja que se secan, se mueren, pueden ser áreas de la hoja que se seca con un halo amarillo alrededor. Usualmente ya esos son síntomas de alguna enfermedad. En algunos casos yo he visto varias situaciones. Por ejemplo, en el caso de los robles, especialmente, he visto que las hojas como que se encogen, como que Sí, se arrugan. ¿Qué es eso? ¿Eso es sí. un hongo o una La, enfermedad? en la mayoría de los casos, pues obviamente el, eh, para nosotros podamos dar un diagnóstico, pues tenemos precisamente que ver la muestra, pero usualmente ya esos son síntomas de insectos, usualmente trípidos, usualmente síntomas de insectos, no de enfermedad. Ese síntoma que me describiste de roble. Y también cuando vemos como en la misma hoja, como caminitos, esos también son insectos. Usualmente son insectos, sí, usualmente se le conoce como el minador, sí, que caminan entre el ácido en vez de la hoja. Sí. Me preguntan por aquí, Ofelia, nos preguntan si se ha controlado las enfermedades en los cítricos aquí en Puerto Rico. Este, no, los cítricos no es mi especialidad, pero sí de la enfermedad del citrus greening, como comúnmente se le conoce, pues aún no se ha desarrollado algún producto, ya sea biológico o químico, que lo pueda controlar. Lo que sí tengo entendido que están haciendo es tratar de desarrollar las plántulas
en ambientes cerrados para tener árboles que estén libres de la enfermedad. Nos preguntan también el daño de sol en hojas de soya. ¿Se puede confundir con alguna enfermedad como algún rust? Sí, exactamente. Hay muchas, eso es un buen ejemplo y hay otras circunstancias que vemos cuando estamos haciendo las inspecciones que aparentan ser alguna enfermedad, pero una vez el laboratorio la examina no encuentra ninguna espora ni ningún agente causal. Son cosas abióticas, puede ser exacto, temperatura, sol o a veces algún aceite que se aplique, además, puede causar quemazón. Y en el caso de la tecnología aplicada a este monitoreo, Gabriel nos pregunta a través de Zoom, ¿qué le parece la implementación de, por ejemplo, el uso de drones? ¿Eso nos ayuda a ese Eh, monitoreo? sí, sí, actualmente aquí no lo estamos utilizando, pero sí ayudaría grandemente para este tipo de monitoreo, ya que en Puerto Rico no tenemos siembras tan grandes, pero podemos tener siembras para monitorear que estemos hablando 200 cuerdas, 300 cuerdas. Obviamente ahí un dron definitivamente nos puede ayudar para identificar esas áreas de microclima y ir directo a esas áreas a tomar las muestras. Muchísimas gracias. Tengo una última preguntita por aquí. También exhortamos a que nos escriban, a través de info@pravia.org para preguntas, para más preguntas y para también dirigirlos a otra información como lo es a través de la página que provee Pravia a través de nuestras redes sociales y durante toda la semana que vamos a estar informando más allá de lo que ya hemos presentado durante el día de hoy. Muy pendiente a las redes sociales del Ecoexploratorio. Tengo por aquí, Lorraine nos pregunta si en este campo, o más bien cómo a través de este campo podemos adquirir los estudiantes universitarios o estudiantes de escuela superior oportunidades de internado. ¿Cómo pueden aplicar? Si hay alguno. Sí, la compañía que represento es una compañía pequeña, pero sí estamos disponibles y hemos tenido algunos estudiantes haciendo internados. Obviamente ahora durante esta época la situación del COVID nos ha limitado un poco el ofrecer internados, pero sí hay la posibilidad de ofrecer internados para estudiantes, superior o universitario. Bueno, pues muchísimas gracias por la oportunidad de conocer más sobre este tan importante tema. Gracias a todos por estar conectados también a través del Eco Exploratorio y Ciencia Virtual para el día de hoy. ¿Algún último mensaje antes de despedirnos, señor Pérez? Prácticamente quiero agradecer por las preguntas. Obviamente, pues sí, estaba bastante pendiente de la presentación. Son preguntas muy interesantes. Las agradezco mucho y agradezco mucho la oportunidad de podernos expresar en este foro. Y muchísimas gracias a usted por estar con nosotros en Ciencia Virtual del Eco Exploratorio. Gracias a todos los que estuvieron conectados y enviaron sus comentarios y sus preguntas. Les exhortamos, como les mencioné, que pueden escribir más preguntas relacionadas a esta temática a info@pravia.org y también comunicarse con nosotros a ecoexploratorio.org/ciencia virtual y nuestro correo electrónico info@ecoexploratorio.org. Lo pueden encontrar también a través de nuestras redes sociales. Es un calendario bastante amplio que junto a nuestros compañeros, nuestros grandes amigos de Pravia, que están celebrando su 25 aniversario aquí en Puerto Rico, tendremos para ustedes en Ciencia Virtual del Eco Exploratorio desde hoy lunes que culminamos con este tercer webinar hasta el viernes hasta las 5 de la tarde. Para más información, como les mencioné,
ecoexploratorio.org/ciencia virtual y nuestro correo electrónico webinar@ecoexploratorio.org. Para información sobre nuestros servicios, puede también llamarnos al 281-9090. Muchísimas gracias a todos por estar conectados con Ciencia Virtual del Ecoexploratorio. Hoy culminamos, pero mañana tenemos cita. ¿A qué hora? A las 11 de la mañana. Agradecemos muchísimo al señor Lisandro Pérez, quien estuvo con nosotros en la tarde de hoy. Y agradecemos también a nuestros recursos de la mañana, a la agrónomo Sol Rosado y a Migrael Martínez, quienes estuvieron en la mañanita. Durante todo el día hemos estado disfrutando y aprendiendo juntos con la ciencia divertida del ecoexploratorio, y mañana será otro día de mucha diversión y mucho conocimiento científico. Así que los esperamos mañana. Gracias a todos por el apoyo. Que tengan buen día. Excelente tarde.